Bueno, yo creo que la infancia es como la mayoría de los niños pobres, en el sentido de que pues dentro de lo que había jugábamos con lo que se tenía en casa y posteriormente pues bueno, yendo a la escuela aprendimos cosas, aprendimos jueguitos por ahí y eso es básicamente lo que se jugaba. ¿Qué soñaba? Yo creo que en el momento de jugar pues uno juega con lo que tiene y se imagina cosas con lo que tiene. Hasta llegar a cierto momento en que uno tiene un poco de más información misma de la escuela que uno comienza a asistir y es cuando comienza uno a ver cosas de que hacen grandes, digamos, personalidades. Es cuando uno comienza a ver las cosas y comienza a soñar. Pero soñar explícitamente en algo no tenía en mente qué, no sabía qué. Sin saber que era ciencia, yo diría que sí, desde la primaria se puede decir, porque nos enseñaban y nos dejaban, al menos en mi caso, tareas de ciencia. Me decían, hay que investigar qué hizo esta persona, hay que investigar qué hizo. Entre ellos me tocó, por ejemplo, pues los grandes descubridores de la electricidad, por ejemplo. Me tocó, por ejemplo, ver por ahí, leer un poco de Albert Einstein, cosas que a nivel de infancia pues uno no sabe. A pesar de que leía un poco la historia, bibliografía de estas personalidades, no sabía qué era, pero me llamaba la atención. Yo creo que ahí surgen las primeras ideas de ver un poco de ciencia. Y desafortunadamente no nos tocó vivir la era actual, pero pues sí había parte de, porque había libros pequeños, poco había, y yo creo que para estas cosas explícitas siempre habían las llamadas monografías. Vamos a la papelería, queremos unas monografías sobre inventos. Y pues lo que nos tocara. Nos daban una tablita por ahí, ¿no? Ciertas referencias y traía 3, 4, 5, 10 inventos. Y entonces como leíamos la información. Al menos eso es lo que me tocó vivir. Yo creo que ahí es influencia, motivación de los profesores. Eso fue ya, pues yo diría que hasta nivel bachillerato, preparatoria, cuando comencé a tomar cursos hasta cierto punto formales de física. Cuando los profesores me hablaban de precisamente ya física lo que es la física básica, cuando en ese entonces ya escuchaba algunas conferencias, y recuerdo por ejemplo, Luis Rivera Terrazas, un ingeniero, pero uno de los que desarrolló e impulsó mucho la física en México, o en Puebla en particular. Este señor nos iba a contar historias realmente de física. Yo creo que fue la parte más emocionante para mí y motivante para estudiar eso. Hay muchas cosas y en mi vida personal yo los considero circunstanciales. En el caso de altas energías, por ejemplo, decía, me motivaron para estudiar física según mis profesores lo que me enseñaban. Llego a nivel en que hay que tomar la decisión de estudiar una carrera y pues ahí está un poco indeciso si estudio un poco de matemáticas, un poco de física. Todo era complejo para mí, complejo en el sentido no era fácil entender las cosas, pero me gustaba. De cierta manera es un poco de retos. Hay algo que no entiendo, me gusta y trato de encontrar una solución a lo que quiero ver. Y en ese sentido, pues estaba realmente entre física y matemáticas. En ese entonces me enteré que la escuela de físico-matemáticas, pues eran las dos. O sea, en ese mismo lugar podía estudiar cualquiera de las dos carreras. Y todavía me enteré que podía estudiar el primer semestre, creo que los primeros 3 semestres, en cualquiera de las dos me podía cambiar. Entonces me metí a estudiar física. Después, dentro ya de la carrera de física, pues me toca, afortunadamente, otra vez, motivado por profesores del CIMBESTAT principalmente, que llegaban a dar pláticas en la facultad. Y eran pláticas de altas energías, obviamente. Y entonces otra vez fue motivación de esa gente que pues me interesaban los temas y dije, pues voy a estudiar altas energías. Y eso es la física que actualmente continúa. Antes de llegar aquí al instituto,
yo estaba en un experimento de Fermilab en Estados Unidos, un experimento llamado FOCUS, el cual hacía colisiones de fotones con protones. Es un experimento hasta cierto punto diferente a los que actualmente estamos investigando, pero es lo mismo en el sentido de física de altas energías, experimental, estudiando las cosas más pequeñas del universo. Pero al llegar aquí, pues era el interés del instituto de estudiar altas energías, pero en el experimento ALICE. Y en ese sentido, pues yo no tengo inconvenientes. Si es la física de altas energías, cualquier experimento es bueno. Y entonces me metí a estudiar en el experimento ALICE. Después de 21 años, básicamente, el experimento ALICE continúa, obviamente, y tiene planes de incrementar las energías, estudiar nuevos fenómenos en altas energías, lo cual es muy bueno e interesante también para mí. Pero la cantidad de gente que está involucrada en este experimento es bastante numerosa. No en México, en el extranjero. Entonces, hasta cierto punto siento que una persona o un minigrupo, como es el grupo que tenemos aquí, participando en se está diluyendo dentro de la cantidad de personas que hay. Otra de las cosas que considero que están involucrados en esto es el fenómeno, si queremos verlo así, el fenómeno de física a estudiar. A medida que se incrementa la energía hay unos fenómenos nuevos que se empiezan a estudiar. Sin embargo, siento que hay fenómenos que no se han entendido del todo. Estos fenómenos que se quedan a bajas energías no se han entendido y ya estamos abandonando esa región de energía por explorar. En ese sentido, mis intereses particulares se van enfocando a la de más baja energía comparado con lo que está en el LHC. Y pues sucede que en el experimento MEPD en NICA, pues es un experimento diseñado, está diseñándose actualmente, para hacer estudios de más baja energía. Esto va asociado al fenómeno llamado las transiciones de fase de la materia hadrónica. Estas transiciones de fase se espera que se observen a muy bajas energías, y estamos hablando a 8 GeV, 10 GeV. Es una región donde los diversos experimentos ya han abandonado hasta cierto punto, y por lo tanto me pareció interesante involucrarme en esto y explorar esa región que es de mi interés particular. Esas son las razones, entre tantas razones, el por qué me estoy moviendo de un experimento a otro. Efectivamente, como profesor, impartimos las clases en la Facultad de Ciencias, en el posgrado, y en el posgrado y en la facultad, en ambos lados, he impartido la clase llamada así de partículas, que está enfocado justamente a las bases de lo que es altas energías. Y lo he tomado por muchos años esta materia, justamente por esas razones, porque para mí es muy atractivo estudiar esto. Y siento que muchos estudiantes también les parece atractivo. Entonces lo que hago pues es impartir las clases tratando de... Honestamente hago dos cosas en las clases. La primera es tratar de seguir el programa, no desviarme tanto. Pero al mismo tiempo, dentro de los temas que se están mirando, voy agregando la nueva información que se está obteniendo de los experimentos. Y yo siento que eso los motiva a los estudiantes. Entonces trato de alguna manera de motivarlos. Eso sí es una parte que me gusta platicar con los estudiantes. Me paso, no diría que horas, pero sí buenos ratos, platicando con ellos sobre los diversos problemas que se pueden abordar. Porque además terminan pues viniéndose a trabajar conmigo, haciendo tesis básicamente. Entonces sí motivo de alguna manera en lo que hago, en lo que conozco y sé de los diversos problemas, se los platico, para que ellos, si les interesa, pues son bienvenidos. Yo creo que mayor logro no podría decir uno así como tal. Yo creo más bien lo vería como ciertas cosas que uno va adquiriendo a todos los niveles. Por ejemplo, yo diría, en su momento cuando estaba estudiando la licenciatura, por diversos problemas que yo tuve, pensaba que estaba a punto de desistir. Pero siempre motivado por lo que veía que habría que aprender, hice mi esfuerzo dentro de lo que pude y terminé. Entonces en ese momento yo diría, pues es un buen logro,
terminar una licenciatura. Pero después con el tiempo uno se va dando cuenta pues que eso no es todo, pues hay que tratar de lograr otras cosas. Fue cuando entonces decidí, pues bueno, vamos a hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y hasta cierto punto cuando llego a este nivel digo, pues es un logro adicional. Y en ese sentido, pues cada cosita que vamos haciendo es un logro. Tratar de hacer un trabajo, publicamos un trabajo, es un logro. Entonces son pequeños logros, ¿no? Yo no diría un logro, son pequeños logros, pero todos juntos pues van haciendo la persona. Sabemos que en el universo está rodeado de materia, pero también se sabe actualmente que la materia, dicen, la materia que observamos, digamos visible, pues es apenas el 5% del universo. Entonces tenemos un 95% de materia desconocida. ¿Qué es esa materia? Pues es lo que la gente está investigando, tratando de ver qué es lo que es realmente esa materia, que le dan el nombre de materia oscura o energía oscura. Y entonces es uno de los grandes problemas que hay. Pero así como ese, pues nos vamos al otro extremo y yo me diría la parte más básica y fundamental. Decimos, pero no entendemos realmente cómo se originó el universo. Y entonces me voy justo a lo que estudiamos y decimos, bueno, para eso se hacen los experimentos de grandes energías para ver cómo se originó el universo. Y ahí tenemos otros problemas muy grandes, creo yo. Y uno de ellos es entender justamente si hubo realmente un desconfinamiento de materia, cómo realmente ocurrió el proceso de evolución. Eso es lo que estamos estudiando actualmente, eso es lo que estudia Alice. Se crea la materia desconfinada y después se evoluciona. Y nosotros vemos la etapa final. Pero ¿qué ocurrió en esa evolución? No la entendemos todavía. Conocemos ya muchas características, pero no la tenemos completamente clara. Hay muchas cosas ahí. Es un ejemplo de dos casos extremos, desde lo que se origina en el universo y lo que tenemos actualmente. Son dos grandes problemas. Y en medio de todo eso hay un mar de problemas. Y podría comentar uno, por ejemplo, las llamadas teorías de gran unificación, que nos dicen, bueno, ¿por qué existen las diversas teorías para explicar diferentes interacciones fundamentales? Debería de existir una sola, pero no la tenemos. Bueno, hay grupos de investigadores tratando de encontrar cuál es la teoría de gran unificación. Bueno, y hay muchos más al respecto. Mi vida es la academia. Estando aquí, estoy trabajando aquí, estando en casa, estoy trabajando en casa. Pero sí, obviamente hay momentos en que uno se sale de esto y fuera de la academia, yo diría, pues la persona normal, la más normal que puedas encontrar en la calle, en una casa, a lo mejor realizando alguna actividad en la casa. Me gustan mucho las plantas. Tenemos por ahí un pequeño espacio donde tenemos plantitas, tenemos árboles frutales, entonces nos entretenemos un rato con eso. Es un rato de entretenimiento y a veces yo lo veo. No es solo entretenimiento, es simplemente distracción de la actividad que tenemos y al mismo tiempo hasta cierto punto relajamiento corporal, porque el estar en una silla aquí, al menos en mi caso, por muchas horas es cansado también. Entonces me pongo a hacer otra actividad. Pues yo le diría que tanto así como el cine no soy tan aficionado ni fanático, pero como parte de distracción sí me entretengo un rato. Me gustan las palomitas. No, me gustan realmente las películas que me mantienen realmente con la sonrisa. Estas películas cómicas que realmente me hacen reír. En general. Una en específica, no le diría una. En cuestión de artistas, igual puedo escuchar cualquier tipo de música, como se da cuenta. Así como ahorita estoy en silencio, todo el tiempo me la paso así. Muy poco de música. Pero sí tengo algunos artistas favoritos, por ejemplo, los Bee Gees, me encantan los Bee Gees, me encantan los Beatles, me encanta la música mexicana, entonces me voy a los extremos otra vez. Pero eso es parte del entretenimiento. Yo creo que no lo pensaba en su momento o no lo pensé, pero si ahorita me preguntas, yo creo que más bien insisto las circunstancias de la vida.
estoy seguro que me hubieran llevado por un área completamente diferente, fuera completamente de la ciencia, y probablemente incluso en la agricultura podría haber quedado. Porque pensar en otras carreras sí, pero pensar en otras carreras es ciencia. Y en otras carreras yo me hubiera dedicado probablemente a la química. Probablemente me hubiera dedicado a un área diferente como sería la ingeniería. Son cosas que me gustan. Decía al principio como las matemáticas, pero esas son áreas que yo considero parte de la ciencia. La biología, la botánica, son cosas que me gustan. Obviamente no podemos abarcar todo. Pero si no hubiera llegado a lo que realmente es ciencia, seguramente me hubiera quedado trabajando agricultura probablemente. Por circunstancias, no es por gusto realmente. Sí, miren, en el lugar de origen, el año pasado, hace un par de años más o menos, regresé. Digo, constantemente regreso por ser originario de por allá, pero así como para dar pláticas, hace un par de años regresé justamente a dar una plática. Y como lo decía al principio, es tratar de motivar a la gente. Creo yo que nos hace falta un poco de difusión del conocimiento. Y por lo tanto hubo personas interesadas en mi persona y participé en un par de conferencias allá, 2 lugares diferentes. Sería mi población más el municipio que también me invitaron por allá. Hice 2 pláticas. Las pláticas completamente divulgativas, tratando de decirle a la gente, bueno, pueden estudiar, aprovechen y creo que pueden hacer algo en su vida, más que estar por allá, encerrados y entreteniéndose en cosas que creo que a veces no son tan benéficas para la vida. Bueno, pues si le digo que me paso muchas horas aquí, pues le diría que esta es mi casa, la primera. La UNAM no la conocí, la verdad, hasta que yo comencé a hacer una maestría. Fue cuando me enteré de la existencia de la UNAM. Después de obviamente estudiar y regresar y trabajar aquí y pasarme los últimos años aquí que llevo de mi vida, yo le diría que la UNAM es mi casa. Y por muchas razones actualmente admiro la UNAM por lo que tiene, por todo lo que nos puede brindar a nosotros, digamos, como investigadores, todas las facilidades que tenemos, como a la población en general que quiere estudiar todas las posibilidades de carreras que puede ofrecer. Pues es una magnífica universidad y creo que pues es mi casa. Me siento en casa y estoy en casa aquí. Bueno, 22 años parece que son poquitos, aunque ya son muchos. Como le decía, pues aquí realmente se mide un poco del trabajo con lo que uno está haciendo. Y lo que uno hace básicamente son, yo diría, 2 cosas. 1, formación de recursos humanos. Afortunadamente no nos ha ido tan mal. Tenemos varios estudiantes graduados, varios ya trabajando en universidades. Y la otra, pues, es las publicaciones. Tenemos varios trabajos publicados. Si no todos, pero varios están reconocidos por colaboradores o colegas, personas que se dedican a las mismas áreas que nosotros. Y en ese sentido, pues ese es el reconocimiento que tenemos de alguna manera. Yo creo que una de las primeras cosas es el interés. Una vez que uno le agarra motivación a lo que uno hace, lo hace de manera continua, con gusto, con dedicación. Entonces, encuéntrele interés a lo que quieren estudiar, en especial a la física, porque una vez que uno tiene ese interés, pues el resto de tiempo es dedicación. Eso sí, mucha dedicación. Mucho tiempo dedicado a hacer esto. Y con eso uno podría hacer algo.